You love MOA. Your customers love MOA. And we love you. So when you challenged us to make MOA even better, we listened. After 2 years spent exploring uncharted territory, we're happy to introduce you to MOA. Reformulated, repackaged, and better than ever. MOA now packs an even bigger superfood punch in every single serving. Newcomer rejuvenating mushrooms, Garrigus and lion's mane are absolute game changers, boosting MOA to new levels of delicious immune-supporting nutrition. Next, we looked at the ingredients most people don't even think about. That's how picky we are. For years, we waited for technology to catch up so we could offer a more natural preservative. And now there's Natrix, the first natural, award-winning, patent-pending, and proprietary preservative that works just as well as its synthetic competitors. Sure, we all love this amazing product. Whole businesses are built on selling MOA alone. But we also realized it needed to be more accessible to the everyday consumer. MOA now comes in individual, pre-portioned Go pouches. Not only are these pouches the perfect on-the-go nutrition solution, but they are also easy to share with friends, family, and prospects. Now it's easy to keep a few samples handy so you can share when and where the time is right. MOA, now better than ever, so much more than a supplement. Exclusively by RX. Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos. ¿Y por qué les digo que estamos muy contentos? Porque hoy sí estamos de verdad de manteles larguísimos con la persona que hoy nos va a hablar sobre este extraordinario producto. Déjenme hablarles un poquito de ella. Yo tengo muy poco tiempo de conocerla, pero con el poco tiempo que tengo de conocerla, he visto la pasión que tiene por cada uno de los productos. Ella es la que hace que los productos que tengamos en Arix sean de gran calidad. Siempre está preocupada porque tengamos lo mejor. Entonces, creo que tenemos mucho que aprender de ella. La verdad es que me encanta el apoyo que tenemos por parte de los dueños y fundadores de Arix. ¿Sí? Hoy en la mañana tuve oportunidad de estar un ratito platicando con ella y bueno, las ideas que me dio, todo lo que tienen para México es increíble, impresionante. Entonces vamos a aprovechar esta gran oportunidad, ¿sí? Entonces quiero dejarlos con ella, aunque déjenme decirles algo. Antes también quiero presentar a otra persona que nos va a ayudar con la traducción. Es una persona que siempre está ahí dispuesta para ayudarnos con esto, que es Laura Sánchez. Déjenme nada más la encuentro, ahí está Laurita Sánchez, que la verdad es extraordinaria haciendo todas las traducciones para nosotros porque le pone el corazón, le pone el alma que necesita este negocio. Entonces, bueno, pues ya no quito más tiempo, los dejo con Deanna Latson. Deanna, thank you very much for being here. We appreciate a lot all the things you have for us and all the things that you're going to share with us. Thank you and welcome. Thanks, Carlos. Hey, will you stop sharing your screen and I'm going to share mine for my slides? Yeah, sure. Okay. Right. And also Laurita is here and she's ready to translate you. Perfect. Okay, can you see my screen okay? Yes, perfect. All righty. Okay. Hi, everybody. Hola a todos. ¿Cómo están? Tonight, we are going to talk about why we first made MOA, what is great about MOA, what we've improved about MOA, and all the little secrets maybe you don't know. Ok, hoy, esta noche, les vamos a platicar por qué hicimos MOA para empezar, cuáles son las mejoras que hemos hecho y cuáles son las ventajas y los beneficios que este producto nos puede dar. All right, MOA came about because we got a large group of people who joined us from the Netherlands. Ok, MOA surgió porque se unió un grupo muy grande a nosotros de... Ay, se me fue el nombre. So, de los... Holanda. Ajá, de Holanda, gracias.
un grupo muy grande de Holanda que se unió a nuestra compañía. So they wanted to join our company, but one of the conditions was that they wanted a liquid supplement. And I said, no, I don't want to make a liquid supplement. And then Fred Cooper, our CEO, got on the phone and he said, yeah, Deanna will make one for you. Entonces, era un grupo muy grande que quería unirse a nuestra compañía y solamente ponían una condición, que nosotros tuviéramos un suplemento en forma líquida. Pero, pues yo estaba negada a esa idea hasta que Fred Cooper se comunicó con todos y dijo, sí, claro, ¿por qué no? Deanna les va a fabricar un suplemento líquido. Then he said, she'll do it in 3 months. Y aparte les dijo que lo iba a lograr en 3 meses. It took me a year and a half. Me tardé 1 año y medio. So I made everybody mad. Así que todo el mundo estaba muy enojado conmigo. But nothing great is ever made quickly. Pero nada bueno sale rápido. And the reason why I didn't want to do a liquid supplement is because the industry makes liquid supplements like this. They take powders, they reconstitute them with water, and they put them in a bottle and they sell it to you. Y la razón por la que yo me negaba a hacer un suplemento líquido es porque así es como se hacen los suplementos en forma líquida. Se toman polvos y estos polvos se mezclan con agua y esta mezcla es lo que te entregan a ti como consumidor. And then, before they close that bottle, they heat that liquid to really high temperatures. Y aparte, esa mezcla, cuando lo ponen en una botella, lo calientan a temperaturas muy altas. So most of the liquid supplements on the market today, when you test them, they have very low antioxidant levels. Entonces, cuando tú pruebas estos suplementos líquidos que están en el mercado, cuando se hacen las pruebas clínicas, determinan que hay una dosis muy baja de antioxidantes. So I wasn't going to do it like that. Entonces, yo no quería hacer algo así. We were bringing in huge barrels of mango from South America and seeds from the Middle East. Estábamos importando barriles y barricas de mango y semillas del Medio Oriente. We were bringing in mushrooms from California and another one from Japan. Estábamos juntando hongos de California y otro de Japón. Real food, real ingredients. Era comida y productos reales, ingredientes reales. Manufacturer after manufacturer said, I will not make this product for you. You are doing it too hard. We don't want to make this for you. Why won't you just go powders? They were just telling me, no, 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 no. Y de todos los fabricantes con los que yo contacté, todos me decían que no querían fabricar nuestro producto porque lo estaba haciendo muy complicado, muy difícil el proceso. Y ellos querían que yo me fuera por la vía normal, común, de todas las demás empresas, de irme hacia los polvos y no los ingredientes, por llamarles crudos. And I thought, well, if our manufacturers are complaining that nobody else is doing it like this, then that means we're doing something right. Y si estos fabricantes se estaban quejando de que no estábamos haciendo las cosas como los demás, entonces eso para mí era un indicador de que estábamos haciendo algo bien. And not only were we manufacturing really uniquely, but we were bringing in very unique ingredients. Y no solamente estábamos haciendo el proceso de elaboración de manera única, sino también estábamos importando y trabajando con ingredientes únicos. For example, one of the most exciting ingredients in MOA is our Mataki Gold 404. Por ejemplo, uno de los ingredientes, pues, de nuestros ingredientes favoritos y el que más beneficio da es el Mitaki Oro 404. It's a very unique patented mushroom that has an extraordinary effect on the body.
Es una hongo patentado, ¿sí? Que tiene unos efectos extraordinarios en el cuerpo. And you see, our team was doing the hard work. They were sourcing raw materials from all over the world that actually worked. Y entonces nuestro equipo estaba realmente haciendo un trabajo arduo, difícil y complejo, buscando estos ingredientes puros. And why were they doing it? They were doing it because we know this to be true. Mejor We know that the porque hace un momento damage... que lo quité y no lo quitó. Oh, hey, can we get that muted? Pero no sé si lo está marcando como llamada, ¿eh? Carlos, no sé si puedas enmudecer a Ese es un Zoom, ¿no? Silvia Sánchez, que se escucha el audio. Sí, déjame revisar quién está abierto. Are you muting it, Carla? Mm. Okay, great. So the reason why we made MOA, and we made it with really unique ingredients, is because we know that the damage your system will endure from a nutrient deficiency is hundreds of times greater than any damage caused by radiation or chemicals. It's one of the worst things you can do to your body. So we knew we wanted to get really high-end raw ingredients from all over the world. Okay, let me see if I can get that right. La razón por la que hicieron el MOA de esta forma es porque ellos están conscientes de que el daño que va a sufrir tu sistema por una deficiencia de nutrientes es cientos de veces mayor que cualquier daño causado por radiación y productos químicos. So we had something, it's working great. We're getting thousands of testimonials from all over the world. Y entonces por eso queremos la mejor calidad de ingredientes y gracias a eso estamos teniendo increíbles testimonios de todas partes del mundo. We're receiving testimonials about people seeing positive benefits with their skin. Estamos recibiendo testimoniales de efectos positivos con la piel, Positive benefits with acne. para el acné, How the product is supporting their joints and their muscles. para los músculos y las articulaciones, How the product was help support PMS and hair loss. para problemas menstruales y de caída de pérdida de cabello. I have pages and pages of testimonials from people all over the world who were seeing miraculous results with MOA. Tengo hojas y hojas y hojas de testimonios de todas partes del mundo que están teniendo mejorías, casi por decir milagrosas, con los beneficios que les ofrece el MOA. More testimonials on this product than any other product we had in RX. Y es con este producto en el que hemos recibido más testimoniales, más testimonios de resultados positivos que cualquier otro de nuestros productos. So, we have this phenomenal product with phenomenal results. Why would we change it? Así que teníamos un producto fenomenal con resultados impresionantes. ¿Para qué cambiarlo? Well, the first thing we want to do is make it shareable, because we received a lot of complaints worldwide that people couldn't live without their MOA, and they wanted to be able to take it wherever they wanted. La primera razón por la que quisimos hacer un cambio es para hacerlo más compartible, para poderlo tener en una forma más práctica, porque recibimos quejas a nivel mundial de todas partes del mundo que amaban a su MOA y querían poderlo llevar consigo a donde fuera. But obviously, we didn't stop with packaging, because anytime we get an opportunity to do something new to the product, we always upgrade it. Y no solo nos detuvimos en el envase, sino también nosotros siempre estamos viendo de qué forma podemos mejorar nuestros productos. Y le hicimos un aumento, un incremento. So when most companies discover they have a great selling product on their hands, they're very afraid of change because they don't want to upset their customers. It's like the old saying, if it isn't broke, don't fix it. Y entonces nosotros, hay un dicho que
que la verdad lo que dicen es, si no está roto, ¿para qué cambiarlo? And then when companies do eventually change their product, unfortunately, a lot of those changes are driven by cost reduction because the cost of raw materials is always rising. Y la verdad, en muchas compañías, cuando hacen cambios en sus productos, es porque aumenta el costo de los ingredientes. Y el costo de los ingredientes siempre está a la alza. I mean, have you ever noticed this, how some of the packages of your favorite food seem to getting smaller and smaller and smaller? Well, that's not a game that we play. Y por esto también lo que hacen estas compañías es disminuyen la cantidad de los ingredientes que te están ofreciendo en sus productos. Y por eso es que empiezas a ver cómo tus productos favoritos van cambiando de tamaño y van cada vez siendo menos y menos y menos. Y ese no es un juego al que nosotros le entramos. So when other companies give you less, we give you more. When they cut back on active ingredients, we make sure to give you products that work. Y entonces cuando otras empresas prefieren darles menos producto, nosotros les damos más. Y porque nosotros nos enfocamos en la calidad y efectividad de nuestros productos. We know that only the best science-driven products create long-term benefits, and long-term benefits create loyal customers. Porque nosotros sabemos que los productos que dan resultados son aquellos que están respaldados por la ciencia. Y estos productos dan resultados beneficiosos, pero más que nada es también a largo plazo tener esos consumidores porque van a tener esos resultados. So the current MOA was getting phenomenal results, amazing testimonials, one of our best sellers, and it even won awards in the People's Choice category. Y entonces MOA, así como estaba, con la presentación que la teníamos, ya estaba recibiendo resultados, ya estaba teniendo resultados y había recibido premios y reconocimientos estando como era. All these ingredients have come together to make a product that so many people across the globe feel like they cannot live without. Y todos estos ingredientes se unieron o fueron recaudados para hacer este producto que estas personas pues llegaron a sentir que ya no podían vivir sin ellos. So, as I told you, we didn't stop with packaging. We wanted to make it easier for you to share, but we also dramatically improved the insides of the content. Y no solamente nos detuvimos en el envase para hacerlo más fácil para que ustedes puedan llevarlo a donde quieran y compartirlo con quien quieran, sino también mejoramos el producto en sí. So first off, we added 2 new ingredients. Para empezar, le agregamos 2 ingredientes nuevos. The first ingredient is called lion's mane mushroom. El primer ingrediente es el hongo de melena de león. It's also known as nature's smart mushroom. Es conocido como el hongo inteligente de la naturaleza. So it comes from a very specific area. It's named after a sect of Buddhist monks believed to possess extreme mental powers during meditation. Y una secta de monjes budistas fueron los que identificaron este hongo y lo nombraron por sus grandes poderes, como decir, sobrenaturales, que veían sus beneficios al estar meditando. So let's look at some of the benefits of this mushroom. Vamos a ver un poco los beneficios de este hongo. The 3 primary benefits of the lion's mane mushroom is brain nerve cell health for cognitive support. Entonces, uno de los beneficios principales es que nos va a ayudar a tener nos apoya con la función cognitiva y la salud de las células cerebrales.
really strong in the cardiovascular health area, and it's an anti-aging product. Ayuda con la salud cardiovascular y con el antienvejecimiento. See, lion's mane contains two unique types of compounds which are proteins that play a major role in the health of your neurons. Y esto es porque principalmente contiene dos compuestos, este hongo, que son básicamente proteínas que influyen en la salud de tus neuronas. Which means it is very supportive to the nervous system. Entonces, esto nos indica que es un gran apoyo para el sistema nervioso. Now, this is a nerve cell. And what a nerve cell does, it's a cell that controls all the types of the body system. Entonces, este es un ejemplo de una célula nerviosa y lo que hacen es que controlan los sistemas de nuestro cuerpo. They transmit the messages from one part of the body to another. Transmiten los mensajes de una parte del cuerpo al otro. So if you touch something and it's hot, your nerve cell tells you it's hot. Ok, entonces si tocas algo que está caliente, las células nerviosas son las que te dicen o te mandan el mensaje de que está caliente. So we knew adding a potent cognitive supporter to MOA would be a huge benefit for all of our customers. Entonces sabíamos que al agregar este ingrediente le estamos ofreciendo un apoyo cognitivo a todos nuestros clientes. But remember, we added 2 new ingredients. Pero recuerden que agregamos 2 ingredientes nuevos. The second ingredient we added was the Garrigus Mushroom. El segundo ingrediente es el hongo agaricus. Now, this is the mushroom that most people think about when they hear the word like button mushroom. Y este es el hongo al que la gente se refiere o trae a la mente cuando les dicen el hongo, el más conocido, el más común. But there are many different species of mushrooms that fall into this category. Hay muchas especies de hongos que caen en esta categoría. This particular species was discovered about 50 years ago, growing around small villages in the Amazon. Y esta especie en particular fue descubierta hace aproximadamente 50 años en los Amazonas. And it's literally only found in that one region. Y literalmente se encuentra solamente en esa región. In fact, the Amazon tribes traditionally use this mushroom, and they had the word for this mushroom essentially meant like meat. It was like a large staple of their diet. Y de hecho, las tribus de esa región usan este hongo y tienen el mismo nombre para el hongo que para la carne, por tantos beneficios que les proporciona este hongo. And they relied on this mushroom because it's so rich in antioxidants, beta-glucans, and other health nutrients. Y ellos usan este hongo por sus beneficios antioxidantes, que tiene varios antioxidantes y se me olvidó el nombre. What did you say, Deanna? Beta-glucans. Beta-glucanos. Gracias, Alex. So this mushroom has been subjected to intense scientific research over the past 35 years, and its numerous health benefits have become widely known. Y entonces en los últimos 35 años, este hongo en particular ha recibido mucho estudio científico. Now, you might be saying like, wow, 2 new mushrooms, that's great, that sounds great. Y de seguro están pensando, bueno, pues, qué bien, suena muy bien 2 hongos nuevos. But we didn't stop there. Pero no nos detuvimos ahí. We added 20% more of all the medicinal mushrooms that are currently in the product. Agregamos un 20% más de los hongos medicinales que están en el MOA. So we decided to take the best, most potent, most expensive ingredients in the product
and give you 20% more. Y entonces decidimos dar de los productos, del mejor ingrediente, de los mejores ingredientes de este producto, de los más potentes, que les dan mayor beneficio, decidimos darles un 20% más. Why did we do this? Y es el más costoso también. ¿Por qué hicimos esto? Take a look at this. This is a cancer cell. Fíjense en esto. Esta es una célula cancerígena. Everybody has them. I have them, you have them, we all have them. Todos tenemos células cancerígenas. Yo lo tengo, tú los tienes, todo el mundo los tiene. But our bodies work every day to destroy them and keep ourselves healthy. Pero nuestros cuerpos trabajan arduamente cada día para combatirlas y mantener nuestro cuerpo sano. So if your immune system is strong, then the cells in your body that do the job to keep it strong are called macrophages. They go after and destroy these. Entonces, si tú tienes un sistema inmune saludable y fuerte, va a tener los macrófagos. Macrófagos, sí. Sí, macrófagos, que son los que te van a ayudar a combatir estas células cancerígenas. So this is a macrophage, the light purple cell that you see. Ok, este es un macrófago, el que es de color lila, moradito. And macrophages are your body's soldiers. They're your garbage collectors. They have the ability to go around and eat all the particles and junk in your body that should not be there. Entonces, estas son las que están encargadas, son tus soldados que te están cuidando y protegiendo, matando a todo lo que no está o debe de estar en tu cuerpo. And we know that our mushrooms help enhance macrophage activity. Y sabemos que nuestros hongos ayudan y promueven la actividad de los macrófagos. You see, our mushrooms are not just normal mushrooms. Nuestros hongos no son hongos cualquiera y comunes. Our mushrooms are grown through a very unique patented process. Nuestros hongos están producidos o los cultivan en un proceso único y patentado. They are called microfusions. It's an innovative, patented, certified organic ingredient that merges purple corn with medicinal mushrooms. Y esto se logra con un proceso patentado, certificado, orgánico, que utiliza el maíz morado para el proceso de producción de estos hongos. You see, mushrooms are like sponges, which means they absorb anything they grow in. That is why it is critical to only buy organic mushrooms. Y entonces, lo que pasa con los hongos es que son como una esponja. Y entonces van a absorber todo de donde están, donde los están cultivando. Entonces, por eso es crítico el que solamente consuman hongos orgánicos. So the mushrooms we use are grown on purple corn soil. Entonces, los hongos que nosotros usamos son cultivados sobre el maíz morado. So what you're seeing here is purple corn farms in Peru. Lo que están viendo aquí son las granjas de maíz morado en Perú. We get that purple corn, we grind it up into soil, and these organic mushrooms are grown on that purple corn. Entonces, lo que hacemos es tomamos este maíz morado, lo molemos y ya molido creamos una tierra fértil de maíz morado y sobre esa tierra es donde cultivamos nuestros hongos. I mean, purple corn has been used for thousands of years by the indigenous people of Peru. El maíz morado ha sido usado por las culturas indígenas de Perú por más de miles de años. And you see, the corn is now recognized as this nutrient powerhouse that it is due to its rich antioxidant content, vitamins, and minerals.
Y este maíz morado es tan importante por sus beneficios nutricionales, en el cual nos aporta muchos antioxidantes, minerales y vitaminas. You see, purple corn expresses one of the deepest purple shades found in the plant kingdom, and that vibrant purple hue is indicative of all types of powerful antioxidants. Y es el color morado precisamente, que es el color más morado que encontramos en este tipo de especie de planta, y es ese color que nos va a dar tantos beneficios nutricionales. In 2004, the Journal of Nutrition found that there's a particular compound found in purple corn that was more powerful than any other purple food on the planet. Y en el 2004 encontraron en un estudio, en una publicación, de los beneficios de un compuesto del maíz morado. A professor at Ohio State University studied purple corn benefits on the immune system and just found that it was one of the strongest compounds she could find in keeping our immune system strong and healthy. Un profesor de la Universidad de Ohio descubrió que comparado con otros ingredientes, otros productos, el maíz morado era el que tenía el mayor impacto para apoyar el sistema inmune. So all of these mushrooms that you see here, every single one of them are grown on that purple corn. Entonces, cada uno de estos hongos que vemos aquí son cultivados sobre este maíz morado. And remember, this is a patented process. Y recuerden, este es un proceso patentado. We had the opportunity to visit the farm, and we have seen every step on how the purple corn is ground into soil and how the mushrooms are grown on it. Y hemos visitado esta granja para ver cada uno de los pasos en este proceso, y hemos visto desde cómo muelen el maíz morado y cómo lo hacen y producen esta tierra para luego ahí cultivar estos hongos. It is a carefully controlled environment to produce the strongest medicinal mushrooms on the planet. Es un medio ambiente que está controlado y sumamente cuidado para poder tener estas certificaciones y poder crear los hongos más potentes del planeta. There are hundreds of mushroom companies out there. We see them at trade shows every time we attend. But hands down, these microfusion mushrooms are the best we could find. Y conocemos que hay cientos de compañías que elaboran y tienen la granja o cultivan estos hongos o diferentes tipos de hongos, pero con nuestra investigación extensa que hicimos, no había comparación al punto de comparación con la calidad y la potencia de estos hongos. I mean, MOA was great before, but now with 20% more of every mushroom and the addition of a Garrigus and the lion's mane, it makes it a very potent product. Y MOA era muy buen producto antes de estas mejoras, pero ahora con estos nuevos ingredientes, la melena de león y alagarios, y el 20% más de estos productos, de estos hongos, les va a dar una fórmula todavía aún más potente. Sometimes people say that MOA is magic. Now, I want you to trust me, it is not magic, it is science. Hay personas que me han dicho que el MOA es mágico, pero les puedo decir que no hay nada de magia detrás de MOA, sino solamente la ciencia. But sometimes it can seem almost magical when an immune system that's not working properly is suddenly supported with all the right nutrients and starts to function the way it's supposed to. Pero puede parecer como acto de magia cuando un sistema inmune que no está funcionando a su ritmo o su esperanza a lo esperado,
¿verdad? Empieza a funcionar y tener los resultados y funcionar adecuadamente, ¿no? Y esto es porque le están dando los nutrientes que necesita para funcionar bien. So I have you here. So now I'm going to go over and just briefly explain some of the benefits of the other mushrooms that were originally in the product. Y entonces, ahorita, sí, ya después de haber visto esto, quiero comentar un poco acerca de los demás ingredientes que están en MOA. If I get a chance to talk longer, I will always take it. Si tengo más tiempo para poder platicar, siempre voy a aprovechar la oportunidad. All right, so let's talk about a few of the mushrooms that are already in the product and not new additions, but they are 20% more. Aquí les voy a platicar un poquito acerca de los otros hongos que están en el producto, que no son nuevos al producto, pero sí contamos ya con el 20% más de estos productos, de estos hongos. And remember, every one of these mushrooms are grown organically on the purple corn, every one I mentioned. Y recuerden que todos estos hongos están cultivados orgánicamente sobre este maíz morado. Now that's an ugly mushroom, isn't it? Este es un hongo bastante cero atractivo. It almost looks like a worm. Parece un gusano. But the cordyceps mushroom has a long history. Pero el hongo cordyceps tiene mucha historia. It's actually called winter worm. Realmente se conoce como el gusano de invierno. In the history of this mushroom, it's one of the most highly valued Chinese herbs. En la historia de la medicina china es una de las hierbas más valoradas. And it's been used for thousands of years in traditional Chinese medicine. Y ha sido usada en esta medicina china por miles de años. It was discovered in the grasslands of the Himalayas by the young people, also, and it also was called Himalayan gold. That's the name they had for it. Okay. Era el oro, el de las Himalayas, porque fue descubierto en praderas de las faldas del Himalaya. So the cordyceps comes with these benefits. El cordyceps, el hongo cordyceps te va a dar estos beneficios. It is an anti-aging and stress relief. Te va a ayudar con antiedad y el alivio al estrés. Everybody could use a little stress relief. Todos podemos beneficiar de alivio al estrés. Actually, as I think about it now, I was like, maybe I should drink my MOA right now because I've had such a busy day and maybe I've had too much stress. Creo que me voy a tomar mi MOA ahorita porque he tenido un día bastante pesado, con mucho estrés. And there's Luz with her MOA. That's right. Also, it's known for its energy and vitality properties. Da energía y vitalidad y también es uno de los beneficios por la cual usan mucho este hongo. It supports cardiovascular health and helps boost your immune system. Ayuda a la salud cardiovascular y ayuda a incrementar el sistema inmunológico. And it supports the kidney. Y ayuda con la salud del riñón. It's a great mushroom. Es un gran hongo. With a lot of history. Con muchísima historia. So let's take a look at our reishi. Ahora vamos a ver al reishi. This also has a rich history in Chinese medicine. Este también tiene una historia muy importante en la medicina china. It is one of the most respected medicinal mushrooms in all of China. Es uno de los hongos más respetados en esta medicina. And it was first mentioned over 2,000 years ago by the Emperor of China. Y la primera vez que se dio a conocer fue por el emperador de China hace más de 2000 años. So let's look at their benefits. Vamos a ver sus beneficios. It is legendary amongst Chinese medicine as an enhancer of health. Es conocido legendariamente por ayudar a estimular la salud. It supports longevity, your immune function, helps sharpens your memory. Ayuda con la longevidad, con la función inmune y ayuda a agudizar la memoria.
can help with mood and promotes a general feeling of well-being. Te ayuda con el humor, con el buen humor y promueve una sensación de bienestar. All right, let's take a look at our shiitake. Ahora vamos a ver el hongo shiitake. Now, shiitake has a long history as well, but the shiitake mushroom history comes from Japan. Este también tiene mucha historia, este hongo, pero viene más bien de Japón. It literally has been studied since the Ming Dynasty in Japan. Desde la dinastía Ming se ha estado viendo este hongo. And it's been growing wild since prehistoric times. Y realmente ha crecido o se ha cultivado de manera libre no salvaje, por decir, pero no se ha cultivado, sino es, ¿cómo se dice? Salvaje está bien. Salvaje está bien. Silvestre. Silvestre, gracias. Es un hongo silvestre. You're doing Gracias, great. se me fue. I'm not easy to translate. They are hard, and I was a bit nervous. You're doing great. So let's look at their benefits. Ok, vamos a ver sus beneficios. Cardiovascular support. Te va a ayudar con el sistema cardiovascular. Supports a healthy immune system. Te ayuda a tener un sistema inmunológico sano. Boosts energy and brain function. Aumenta la energía y la función cerebral. And it's a really good source of vitamin D. Y es una muy buena fuente de vitamina D. Now, I want you to hear a trend with all of these mushrooms. They're all of them have the benefit of supporting your immune system. Aquí podemos notar una cosa en común entre todos estos hongos. Todos te van a ayudar a tener un buen sistema inmunológico. And a healthy immune system means a healthy body. Y un buen sistema inmunológico te va a dar un buen y saludable cuerpo. Now, I'm about to show you the most expensive ingredient in all of RX products. Les voy ahora a presentar el ingrediente más costoso de todos nuestros productos de Arix. So expensive that we had to sign waivers with our manufacturers saying they were not liable if they lost the ingredient. Es tan costoso que teníamos que firmar un acuerdo con nuestros productores por si se llegaba a perder el ingrediente, ellos no eran responsables. It's a special patented form of maitake. Es una fórmula especial patentada del maitake. And it comes from Japan, and that guy on the screen is the guy who invented it. Y viene de Japón y esta persona, este señor que ven en la pantalla, es el que lo inventó. It literally costs more per ounce than gold. Y realmente cuesta por onza más que el oro. But there's a reason why. Pero hay una razón por qué. Remember I told you earlier that we spend an enormous amount of time finding the highest quality raw ingredients that we can find. Recuerdan que les comentaba que nosotros buscamos los ingredientes de mejor calidad que están disponibles. And we find raw ingredients that are backed by science. Y nosotros buscamos esos ingredientes puros y crudos que están respaldados por ciencia. Well, this mushroom extract has been studied at all of these organizations. Y este extracto de hongo, ha sido estudiado en cada una de estas organizaciones. It was studied at the University of Louisville. En la Universidad de Louisville. It was studied at Kobe Pharmaceutical University in Japan. Ha sido estudiado en la Universidad Farmacéutica de Japón. And it was studied at one of the most well-respected cancer institutes in the United States. Y ha sido estudiado en uno de los centros oncológicos más grandes de los Estados Unidos. And this mushroom works so well that the FDA in America actually gave it an investigational new drug number.
Y funciona tan bien que hasta la FDA le ha otorgado un número de identificación de fármaco. So let's take a look at what makes this special. Entonces vamos a ver por qué es tan especial este hongo. This particular extract from this maitake has the ability to activate and enhance your macrophage and your natural killer cells. Entonces lo que va a hacer el extracto de este hongo es que te va a ayudar a activar esas células macrófagas y esas células que te van a ayudar a matar lo que no necesita o lo que está agrediendo tu cuerpo. So when it supports those cells, what those cells do is they have more energy to go out and attack the bad cells and viruses that are in your body. Entonces lo que va a hacer es cuando estas células están mejor nutridas y con más energía, lo que van a hacer es poder hacer mejor su trabajo de atacar esos organismos o viruses o células que están agrediendo tu cuerpo. So if we can make your cells work better or support your cells, we have done a fantastic job with an amazing product. Entonces, si nosotros podemos ayudar a que tus células funcionen mejor y de la manera más óptima para poder defender tu cuerpo, entonces nosotros hemos logrado un excelente trabajo con este gran producto. Okay, so what have we covered so far? We've covered that we've added 2 new mushrooms. Entonces, a ver, vamos a recapitular. Hemos visto que agregamos 2 hongos más. We've covered what makes our mushrooms special. Hemos platicado acerca de por qué nuestros hongos son especiales. We covered that we added 20% more of all mushrooms, including the Maitake Gold 404. También comentamos que agregamos el 20% más de cada uno de los hongos que están en este producto, incluyendo el Maitake 404. But guess what? We didn't stop there. Pero adivinen qué, no nos detuvimos ahí. We added 20% more of our bergamot. Agregamos un 20% más de nuestro bergamota. The bergamot fruit comes from the bergamot tree in a very specific area of southern Italy. La fruta de la bergamota viene del árbol de bergamota de una parte específica en Italia. And the bergamot comes from this area that you see right there in that photo. Viene de esta área que pueden ver en la foto. And the bergamot that we buy has been extensively researched and proven to have a positive benefit on the body. Y la bergamota que nosotros compramos ha sido estudiada y probada clínicamente extensivamente para comprobar que tiene efectos positivos en la salud, en el cuerpo. Let's look at some of those benefits. Vamos a ver unos de los beneficios. First of all, as I mentioned, this is a clinically tested nutraceutical extract. Como les comento, este es un extracto a nivel clínico de este producto, de este ingrediente. And through the clinical data, we have shown its positive benefits on the cardiovascular system and on cholesterol. Y entonces con estos estudios clínicos que hemos tenido, hemos podido comprobar los beneficios a nivel del sistema cardiovascular y para el bienestar del metabolismo. Now, the old MOA had a potent dose, but we added 20% more because we wanted your customers and you to get even better results. Y esto también se ve beneficiado en el colesterol. Y aunque el MOA tenía ya una dosis potente de este ingrediente, y decidimos agregar un 20% más para que puedan tener más resultados. Okay, so since I have you, I'm going to talk about another ingredient that excites me in the product.
Y ya que estamos aquí platicando de este gran producto, les voy a platicar de otro ingrediente que me encanta que está dentro del MOA. Now, if I talked about every ingredient in the product, we would be here together till midnight. Pero no puedo hablar de todos los ingredientes porque si no estaríamos aquí hablando y hablando de cada ingrediente y sus beneficios hasta medianoche. But here's one that gives MOA a very distinct taste. Y este ingrediente es el que le da un sabor tan único, tan distintivo al MOA. Sometimes people think MOA tastes peppery or spicy. Hay personas que le sacan el sabor como a pimienta o como picoso. That taste is coming from the black cumin seed that you see right there. Y ese sabor viene de la semilla negra de comino que vemos aquí en la pantalla. Let's look at the history of the black seed. Vamos a ver un poquito de la historia de la semilla negra. It was actually discovered in the tomb of King Tut, and it has ancient Egyptian usages. Realmente fue descubierta en el ataúd de King Tut en Egipto. It actually has been used medicinally in the Middle East for over 2,000 years. Y ha sido usado por sus beneficios medicinales en el Medio Oriente por más de 2000 años. And there's been over 600 studies done on black seed. Y se han hecho más de 600 estudios sobre esta semilla. And for those of you who study the Bible, it's actually mentioned in the Old Testament, the book of Isaiah. Y para aquellas personas que estudian la Biblia, pueden encontrar que también lo mencionan en el libro de Isaías. Isaiah. Ahí pueden ver donde mencionan también la semilla negra. So let's look at some of the benefits. Vamos a ver algunos de los beneficios de la semilla. It is known in the Middle East for supporting the liver. Entonces, en Medio Oriente lo usan para la salud del hígado. And it's known for its support on the digestive system. Y se conoce sus beneficios para el sistema digestivo. And its ability to reduce oxidative stress. Y la habilidad que tiene también de reducir el estrés oxidativo. So here's a little funny story about black seed when we first ordered it. Entonces les voy a platicar una historia un poco chistosa de cuando primero la conseguimos. So we're getting these bags of black seed, just like these big bags of coffee beans, but it was black seeds. Entonces nos están llegando bolsas grandes, como si fueran de frijol de café, pero van llegando estos granulitos de semilla negra. And we thought we had ordered seed that was already ground into a powder. Y pensamos que habíamos comprado la semilla que ya había sido molida en un polvo. But here we are on the manufacturers in the facility. It's the first time we're ever going to make MOA. We open the bag and the seeds are not ground. Y entonces estamos ahí con el fabricante que nos va a ayudar a hacer el primer lote del MOA, y abrimos la bolsa y nos damos cuenta que las semillas no están molidas. So we literally had to go out and get a commercial coffee grinder to make the first batch of MOA ever. Y entonces tuvimos que ahí pues ir a conseguir una molienda de café, de grano de café a nivel industrial para poder hacer nuestro primer lote de MOA. I tell you all of these things about MOA because MOA was carefully handcrafted and every ingredient was carefully chosen. ¿Y por qué les platico todo esto acerca del MOA? Porque MOA ha sido diseñado meticulosamente cuidando muchos detalles de productos, de ingredientes, de manufacturación, de procesos de elaboración.
se ha tomado mucho cuidado en cada uno de los procesos para poder hacer este producto. And we're excited that you're getting the pouches in Mexico. Y estamos muy emocionados de que ya van a tener esta nueva presentación en México con los sobres. And as a quick review, we want you to remember that you're getting 20% more of a clinically proven bergamot. Entonces, para recapitular, para que puedan ver la gran diferencia que están obteniendo con este cambio de presentación, van a obtener el 20% más de bergamota. You're getting the 2 new mushrooms. Van a tener los nuevos hongos, el Garrigus y la melena de león. You're getting a 20% increase in all of the medicinal mushrooms, including the Maitake Gold. Vamos a obtener el 20% de incremento en todos los hongos, incluyendo el Maitake Gold 404. And you're getting the new Go pouch, which is easy to share and take with you. Y vamos a tener el nuevo Go Pouch, que es el sobre portátil que pueden ustedes tomar su MOA en donde estén y compartirlo con quien quieran. So as a review of the health benefits on this product, it is an antioxidant. Entonces, para repasar los beneficios principales de este producto, el primero y más que nada es un antioxidante. It is anti-aging. Es antienvejecimiento. It supports stress levels. Ayuda con los niveles de estrés. Immune support. Ayuda con el sistema inmunológico. Cellular protection. Y la protección celular. And because of all of the amazing ingredients, to this day, it is the product we receive more testimonials about than any other product in the company. Y por esa calidad y la potencia de nuestros ingredientes, es el producto con el que más testimonios tenemos de todos los productos de Garrigus. Now, I'm very proud that we got that done in an hour. Estoy súper orgullosa de poder haber terminado esto en una hora. Because now I want to answer a few questions from people on the webinar. You can type them on the side, but I also want to just answer a few that I already know that people have. Ok, porque ahora quiero dedicarme a contestar algunas preguntas. Pueden ir anotando sus preguntas en el chat y ahorita las repasamos. Y también quiero de una vez contestar algunas de las preguntas más comunes que recibo acerca del MOA. Oh, and how funny. I can't read the questions because they're all in Spanish. It's okay. But let me start with one that I know that people have a lot. Often people say, Deanna, do we need to take MOA if we take the optimals? Una pregunta que me hacen mucho es, ¿necesito tomar mi MOA si estoy ya tomando los óptimos o otros suplementos? You have to remember, MOA is a food with very targeted, we target certain systems in your body for a reason. Ok, tienen que recordar que el MOA es un alimento que tiene como objetivo apoyar ciertos órganos de nuestro sistema. The optimals are designed to give your body all the vitamins and minerals you're missing from your food. Los optimals son las vitaminas y minerales que están faltando en tus alimentos. They play very different roles in the body. Son diferentes, cada uno tiene una función diferente dentro de nuestro cuerpo. And they were designed to be taken together for optimal health and support. Ok. Y fueron diseñados para que se tomen en complemento o en conjunto para poder tener todavía un resultado más óptimo. Okay, so let's take some of the questions. Okay, so the first question I see here is, can children take MOA? Oh, absolutely. Los niños sí pueden tomar MOA. Is there a time, an age, a minimum age, or
Sure. requirement? Sure. On average, kids that are taking MOA now are 4 or older. Principalmente para niños a partir de los 4 años. It's a food. Es un alimento. Recuerden que es un alimento, no es un suplemento. A lot of kids don't like MOA. A muchos niños no les gusta MOA. I actually have to douse it with apple juice. So that's what I was going to say. If you put it with some apple juice, most kids will take it. Si lo puedes combinar con jugo de manzana, la mayoría de los niños se lo toman sin problema. Here's a funny little story. A guy sent me a photo of his like big white poodle, like a giant poodle, right? Okay. Esta es una historia chistosa que una persona, un señor, le mandó una foto de su mascota, que era un poodle, un gigante blanco. Like, why are you sending me a picture of your poodle? Y le digo, ¿por qué me estás mandando una foto de tu perro? He says, I'm so mad at my dog. Y dice, es que estoy bien enojado con mi perro. He would get a case of MOA delivered on his porch every month. Cada mes él recibía su caja de MOA que se lo dejaban en la puerta de su casa. His dog broke into the case, opened up a bottle, and consumed an entire bottle of MOA. Y su perro abría la caja o la había abierto y se acabó una botella completa de MOA. And he says now his dog begs for MOA every time he opens that MOA bottle. Y ahora cada vez que abre la botella de MOA, su perro le ruega por una probadita del MOA. So he was sending me a picture of his dog to say, can dogs take MOA? Y entonces le mandó la foto de su perro para ver si los perros también pueden tomar MOA. And I had to tell him, it's never been tested on dogs. I don't know if it's safe for dogs. Your dog drank a whole bottle and he's still alive, so I guess it's okay. Y pues bueno, le tuve que decir que no lo hemos probado en animales, entonces no sé si funcione con perros, pero pues si tu perro ya se tomó una botella completa y sigue vivo, pues no debe de haber ningún problema. But for the record, it was not made for dogs. Pero, o sea, que quede claro que no fue no ha sido elaborado para perros. All right, next question. Okay, so the next question is, can pregnant women or women who are lactating take MOA? Okay, we always recommend that anyone who's pregnant consults their doctor before taking any product. Okay, antes que nada, sí recomendamos que cualquier persona que esté embarazada primero consulte a su médico antes de tomar cualquier cosa. There has been some concern with mushrooms and pregnant women. Porque sí hay una, pues como que, no preocupación, sino sí hay un issue con los hongos en relación con las mujeres embarazadas. Almost all the research that talks about the concerns of mushrooms in pregnant women comes from mushrooms in their raw form, not their dried, powdered form. Okay. Esta preocupación viene principalmente con las mujeres embarazadas con la forma cruda de los hongos, no la forma en polvo o el extracto como el que manejamos. So we're comfortable telling pregnant women they can take the product, but we always suggest that they check with their doctor. Entonces nosotros sí estamos de acuerdo o estamos tranquilos al ofrecer MOA para las mujeres embarazadas, pero sí siempre nos protegemos con que primero consulten con su médico. Sometimes spicy foods, when you're lactating, can irritate the baby. A veces los alimentos picantes pueden irritar un poco a los bebés cuando estás amamantando. There's no reason a lactating mother couldn't take this product. No hay alguna otra razón por la cual una mujer que esté amamantando no pueda tomar el MOA. However, if the baby was fussy after taking the product and you nurse, then you would know, oh, my baby isn't reacting well
to the spice or some of the spicy ingredients in the product. Ahora, si el bebé empieza a estar un poquito irritable después de la toma, después de haber ingerido el MOA, pues puedes tú determinar si a lo mejor no le está cayendo muy bien alguno de los ingredientes que son un poquito más de picosos o con un sabor más fuerte. Okay, next question. Sí. This is about candidiasis. No sé cómo se dice en inglés. You can move on to the next question if you don't understand it. Yes. That's Candida. very important. ¿Cómo se dice cándida en inglés? Igual. Igual. Because Candida. Someone is trying to treat their candida naturally. Mm-hmm. So they were just asking if they could take MOA. How would you MOA recommend? is low glycemic, so it should be okay. But we don't talk about treating any diseases or anything, so they just need to try it out. It's a low glycemic product, doesn't raise sugar levels, so they just have to try it. Es un producto de bajo índice glicémico, entonces realmente no recomendamos el producto como una cura o un tratamiento para sanar algún padecimiento, simplemente es probarlo. Y por lo que hemos visto, y más con la explicación de Deanna de ahorita, es que les van a ayudar a nutrir nuestras células que nos van a defender contra cualquier enfermedad. Es más que nada eso, le estamos dando las herramientas que nuestro cuerpo necesita para poder reaccionar y protegernos más. Let's see. Do you have any health situation in which you would avoid recommending MOA? Sure. We tell anyone who has had an organ transplant that they have to really be careful what they take and check in with their doctors, because they take drugs that suppress their immune system so they don't reject the transplant, and we don't want to, vamp up their immune system. They'd have to get permission from their doctor. Okay. Pues la pregunta era que si hay en alguna situación en la cual no recomiendan el uso del MOA, y básicamente dice que es para personas que han tenido algún trasplante de órgano, que es mejor tomar sus precauciones y consultarlo antes con su médico para no tener una reacción adversa al trasplante o a los ingredientes del producto. What about the doses? People are asking, what is the correct dosages for children, diabetics, adults that are sick? Okay, well, the dose is really going to range. Okay. It's going to depend what they're doing. If people are ill and they want a therapeutic dose, they can take 2 to 3 pouches a day. No problem. It's a food. Ok, la pregunta era acerca de la dosis, de cuánto deben de tomar. Y eso va a variar, depende de cada situación. Pero si quieren un beneficio terapéutico, lo pueden tomar de 2 a 3 paquetes diarios. Recuerden que es un alimento. I had one lady in Korea, very, very sick, was taking a bottle a day. Tenía una paciente en Corea que estaba muy, muy, muy enferma y estaba tomando una botella de MOA diaria. So the dose really depends on person to person. Children can easily just take a pouch a day. A maintenance dose is a pouch a day, and then you can therapeutically dose from there depending on what you need support with. Ok, sí, la dosis va a variar dependiendo de cada persona y cada situación, pero pues la dosis de mantenimiento es un sobre diario,
los niños pueden tomar un sobre diario y a partir de ahí, dependiendo de la gravedad de la situación o cuál es el beneficio que quieres tener, especialmente si quieres tener un beneficio terapéutico, entonces aumentar de 2 a 3 sobres diarios. There are different questions about specific cases. For example, for a hernia, hiatal hernia, can people with that take Yeah, it? remember, I would love to answer all those. I know. But then that is giving medical advice, which we cannot do. And somebody with a hiatal hernia, for example, they should have no problem taking it. If it irritates them, then just stop it. Okay. Sí, hay muchas preguntas acerca de casos específicos de enfermedades o tratamientos específicos y ahí ya caemos, como lo hemos comentado antes, en hacer diagnósticos médicos, los cuales no podemos hacer porque no es nuestra especialidad ni nuestra capacidad y que también no tenemos la capacidad de estar diagnosticando y mucho menos algún tratamiento. Para esto se recomienda ir con sus médicos y consultar y ver qué es lo que les recomiendan, pero recordando que esto nos va a ayudar a tener un mejor organismo de defensa. We have a group in Russia that goes through so many bottles of MOA because they mix it with vodka every night and they swear it helps them not have a hangover in the morning. It was not designed for that, but it's I'm telling you, we received crazy stories from all over the world about this product. Ajá. Dice que en Rusia tienen un grupo que, bueno, les encanta el MOA porque lo combinan con el vodka y juran que no les da cruda combinando el vodka con el MOA. Obviamente no fue diseñado para eso, pero sí hay muchos beneficios de eso. I'm trying to see if there's any other. There was one that I saw here about combining MOA with the Slenderize products. Yeah, no problem, because it's low glycemic, so no problem. Okay. No hay problema de combinar el MOA. And would you say that it helps the Slenderize products work better? Remember, anytime you're giving your body a super dose of nutrients, your body is going to have a weight loss benefit. I mean, some people lose weight just going on MOA or just going on the optimals because their body is exposed to new nutrients and their body isn't as hungry as it used to be. Aquí la pregunta era si se puede combinar con los productos de Slenderize. Y sí, recordemos que MOA es un producto de muy bajo índice glicémico, entonces lo pueden tomar tanto personas con diabetes, con resistencia a la insulina o personas que están usando el sistema Slenderize. Y aparte que hay que recordar que para todos estos casos que están preguntando es un alimento nutricional y cuando estamos nutriendo a nuestro cuerpo, cuando le estamos dando todos los nutrientes que necesita, va a funcionar de mejor manera. Y ahorita hablando en relación con los productos de Slenderize, ¿qué va a pasar cuando tu cuerpo está bien nutrido? Va a empezar a eliminar ese exceso de grasa que no necesita. You know what we have people have done? They put these in the freezer and they freeze them on hot days and then they cut this with a scissor and then they eat it as a popsicle. Lo que han hecho personas es congelarlo y entonces ya lo tienen como los bolos congelados o los sabalitos que conocemos acá más al norte y se lo toman como una paleta helada en esos días calientes. With this new presentation, Deanna, do we have to refrigerate it? Does it have to be refrigerated? Nope. Okay, no tiene que ser refrigerada esta versión. But it tastes better cold. Pero sabe mejor fría. So, do you recommend to take MOA permanently or should it be just for periods of time? You're really asking the wrong person because
I, of course, would say permanently. And most of the devoted users of MOA would say permanently. So Okay. what I would tell somebody is take it, pay attention to your body, the benefits you're feeling, and then you just make a decision. It was designed to be taken permanently. Ok, la pregunta era que si recomendaba tomar el MOA permanentemente o por alguna temporada, y ella dice, pues realmente esa es una pregunta a la cual le preguntan a la persona equivocada, porque yo creo fielmente que este es un producto para tomarse permanentemente siempre. Lo que le recomiendo es que le digan a una persona, tómalo, úsalo por un tiempo, observa tu cuerpo, observa los cambios que sientes en tu cuerpo y de ahí toma una decisión. But if you're taking a therapeutic dose, then just wait till you get the results you want and then go to a maintenance dose. Ok, ahora, si estamos hablando de una dosis terapéutica, si lo estás usando como una terapia para recuperarte o mejorar tu salud, entonces tómalo hasta que obtengas el resultado deseado y a partir de ahí, entonces empezar con una dosis de mantenimiento. Great questions, by the way. Son muy buenas preguntas. Any more? Let me see. I'm trying to look through here. Oh, I see one. Do we have it in the U.S. with the new ingredients? Yes, it's already shipping in the U.S. with the new ingredients. Ok. Ya está en Estados Unidos también con los nuevos ingredientes. Do you have any testimonies of people with lupus? We have a lot of testimonies from people who see a positive health benefit from autoimmune issues. Ok, la pregunta era que si tenía algún testimonio de personas con lupus y básicamente dice que tenemos muchos testimonios muy positivos de cambios positivos en personas con problemas autoinmunes. I see the question. Entonces, específicamente no. Carlos, I see the question of when they're getting it in Mexico. I don't know. Can you answer that? A ver si está Yes, sorry. Sí, miren, van a estar ya en las próximas semanas, ya nada más estamos esperando a que lleguen, a que lo crucen y lleguen a nuestra bodega. Entonces puede ser en las próximas semanas que ya tengamos el producto en México, ¿ok? Obviamente les vamos a anunciar cuando ya esté para que lo puedan empezar a comprar en su back office. Ahorita al final nada más les quiero enseñar, por ahí también ya vi que hay gente que está preguntando sobre el precio. Acuérdense que este es un nuevo empaque, trae 30 sobrecitos, ¿sí? Es para una toma de 30 días si es que tomas uno diario, ¿ok? Y ahorita les voy a enseñar algunos de los paquetes que vamos a tener con el producto, ¿ok? Aunque todavía no están disponibles, en el momento en el que tengamos el producto en nuestra bodega, en ese momento va a estar disponible. Pero les digo, ya son en las próximas semanas que está por aquí. I don't know what you said, but when do they get it in Mexico? Yeah, we're going to have it in the next few weeks, yeah. That's awesome. Hey, I want everybody to know that this product is one of the products that we're seeing some of the most significant growth, this and Slender Eyes, in the company. Este es uno de los productos con el que, más bien, es el producto con el que estamos viendo mayor crecimiento en la compañía, con este y con el Slender Eyes. Es con lo que más está teniendo resultados tanto de testimonios de salud como testimonios de negocio. And the reason why we're seeing the most growth in those is because the product works and it gets results. Y la razón por la cual estamos viendo esos resultados de crecimiento es porque el producto funciona. Y entonces, si un producto funciona, te da resultados. Y lo que da resultados es lo que la gente comparte. It is our number one customer-based product. Es nuestro producto número 1 para consumidores. A few years ago, we back ordered and we were out of the product in Europe. Hace unos años estuvimos, hubo escasez en Europa. And we had customers in the Netherlands
offering €100, €100, which is over $100 for a bottle because they did not want to be without the support of their MOA. Y había personas que estaban ofreciendo más de $100, específicamente en Holanda, por una botella de MOA, porque no querían estar ni un día sin su MOA. When you get loyal customers like that, you build a very steady business. Steady and stable. Entonces, cuando tienes un producto así, vas a poder tener un negocio estable y en crecimiento. Okay, we have a time for a few more questions. Okay, ¿alguna otra pregunta? Is there a time of day you recommend taking it? Whenever you want. Se puede tomar en el momento que tú quieras. I'd be careful taking it at night before bed because some people say it gives them energy, so you might not sleep as well. Aunque sí he tenido reportes de personas que dicen que mejor evitarlo en la noche porque sí les da energía y entonces no pueden dormir, no batallan para poder conciliar el sueño. Can people that have high blood pressure take MOA? I mean, they always want to check with their doctor. That's what we always say, but there's nothing that would prevent them. Ok, personas con hipertensión pueden tomarlo, no siempre checarlo con su doctor primero, pero sí les puede dar beneficio. What about people, well, I specifically ask for my husband because he has gout and he's afraid of taking it because of all of the mushrooms. Yeah, I would have him try it because it has a lot of anti-inflammatory properties. Mm-hmm. For your husband, really, Vinali would be fantastic, dosed therapeutically, but he can still try it. And if he doesn't have a flare-up, then good to go. But sometimes mushrooms can irritate gout. Yeah, okay. Para aquellas personas, si conocen a alguien con gota, que pregunto por mi marido, porque él no ha querido probar el MOA por la cantidad de hongos. Los hongos pueden afectar y te pueden dar una crisis de gota. Dice que lo pruebe. Si no pasa nada, pues que le siga. Pero más que nada porque sí hay muchos ingredientes con beneficios antiinflamatorios. Que para gota ella recomendaría más el Vinali con cantidades terapéuticas. You better tell your husband to stay away from beer and tequila, though, because that will really irritate his gout. And the thing is, he does it. He does stay away from beer and tequila, and That's also so good. And also meat. So it's kind of like his own body produces it or some. I don't know. Well, good for him. Yes. He's already aware of foods to stay away from. That's good. Yes. Well, he's had a few flares that have really scared him, so he's very careful. Okay. Any other questions? I think that is all. All right. So I will end with this. We're very excited to take this pouch everywhere. Wait, there's one question. What about thyroid? People with thyroid issues? As I'm saying, you always want to ask your doctor, but there's nothing that should prohibit them from taking it. Ok, primero para las personas con problemas de tiroide, siempre preguntar con sus doctores, pero no hay nada que se contraindique de que causara algún problema. Okay, we made it in a pouch so you could take it everywhere. Ok, lo hicimos en un sobre, para que lo puedan tomar y llevar a cualquier parte. We made it in a pouch so you could share it. Lo hicimos de esta forma para que lo puedan compartir. And when we repackaged it in the pouch, we made it significantly more potent. Y cuando lo hicimos en este sobre, también lo hicimos muchísimo más potente. But more potency means better results and, like I said, a more stable business. Y entonces, con mayor potencia, van a tener mayores resultados y para esto les va a dar un negocio más estable. But remember, more than any other product in our product line, people call this product magic. Pero de cualquier producto de Arix, de todos los productos de Arix, este es al que le dicen que tiene magia. It is not magic. No es magia.
It's good science with good ingredients. Es buena ciencia con buenos productos. Con And there buenos was- ingredientes. There was over 100 people who stayed with us for over an hour, and I'd like to express my gratitude. Y bueno, aquí hay más de 100 personas que estuvieron conectados aquí y les quiero dar las gracias. And I'm going to turn it back over to Carlos to wrap us up and just say thank you so much for joining us tonight. Y gracias, y se los voy a dejar aquí con Carlos y gracias por conectarse. There's one last question that popped up here, Deanna. Okay. Are the pouches recyclable? Or how would we... I don't even know the answer to that. I know that these are BPA free. They're free of all the hormone disrupting chemicals, but I don't know if they're recyclable or not. I never asked. Okay, just to But I know that the pouch itself is free of all the harmful chemicals that come in some plastics. Okay, so I guess we need an eco-friendly answer to our earth lovers on Yeah, how that's a to great ease their question. conscience of all the trash that we're going to be generating. But let me translate for them. Para las personas que están preguntando acerca de que si son reciclables los sobres, la verdad ella no nos sabe decir. Habría que preguntarle a los de, no sé si los de producto, a quién lo podríamos investigar. Ahí, Carlos, que se lo dejamos de tarea. Sí. Pero lo que sí nos sabe decir es que es un sobre que está diseñado libre de los BPAs, que son contaminantes, y todo nos evita todos los químicos y contaminantes y tóxicos que pueden llegar a estar en los envases. I know that I feel better with this than I do with the plastic bottle. Dice que se siente ella mejor con este producto que con la botella de plástico. But I'm going to ask that question. Pero va a investigar y nos va a dar la respuesta. Okay. For those of you who don't know me, you should learn something about me. If I don't know the answer, I'm going to say, I don't know. Para aquellas personas que no me conocen y que me vayan conociendo, cuando yo no tengo la respuesta, les voy a decir, no lo sé. Now, I usually have an answer for everything, but I won't bullcrap you if I don't. Pero casi siempre tengo una respuesta para todo, pero si no... I got the answer. Ya les tengo la respuesta. See? Yes. It is recyclable. Es reciclable. Así que sí, podemos estar tranquilos que vamos a poder ayudar a nuestra queridísima tierra. And a few people are asking, what is Natrix? Oh, Natrix is our own patent pending natural preservative method that we developed ourselves for MOA. Uh-huh. Entonces, Natrix, que están preguntando ahí en el chat, si les recomiendo buscar en uno de los entrenamientos o explicaciones de MOA, de los primeritos, ahí debe estar en español ya. Natrix es un conservador que está patentado, bueno, están esperando el patente, que fue diseñado por Arix específicamente para MOA. And what was the benefit of this? Well, we had to use a synthetic preservative that I did not like. I didn't sleep well using that. So we did everything we could over the period of a year and a half to get a natural preservative and get away from the synthetic. We always want to stay as natural as positive, as health promoting as possible. Mm-hmm. And that was why we developed our own award-winning innovative ingredient of the year and patent pending preservative method. Y entonces, este conservador es un conservador natural que tuvieron que desarrollar, que ha obtenido, ha obtenido reconocimientos y están esperando el patente de Natrix. ¿Por qué? Porque al principio estaban usando un conservador sintético y pues eso realmente no era lo que querían, ya que estaban cuidando tanto la calidad de estos ingredientes desde su proceso, su producción, su elaboración, el cultivo de los productos, están cuidando que sea un ambiente orgánico, libre de tóxicos, para luego agregarles
conservador sintético, pues obviamente no era lo deseado, sino que ellos quieren mantener todo lo natural para obtener la potencia deseada y los resultados deseados. Now, there's some people on the webinar tonight that I've never met, and I haven't had the pleasure of being one-on-one with, and then there's a lot of old friends that I see popping up. So I just want to let everyone know that no question is off limits ever. We really work hard to be an open book. Entonces veo que aquí hay caras muy conocidas en el webinar hoy en la noche y muchas caras nuevas. Yo solamente quiero que sepan que no hay pregunta mala. Siempre estamos abiertos a escuchar sus inquietudes y sus preguntas sin ningún problema, ¿no? O sea, pueden hacer cualquier pregunta que quieran. And I think, where could they ask their specific questions, Deanna? Where could they send their specific questions? Well, usually they start with customer service, and then if customer service can't answer those things, then they come to me, and then I answer them that way. But I mean, like at events or these webinars, like nothing is ever off limits, as owners of the company, we pride ourselves in being as transparent as possible. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden hacerla a través del servicio al cliente o directamente a mí. Y especialmente que se sientan abiertos y con la libertad de poder hacer preguntas en este tipo de foros, de webinars, o en los eventos, en las convenciones donde nos vamos a estar viendo, que sepan que nosotros somos muy abiertos y muy transparentes y les vamos a poder buscar apoyar de todas las formas posibles. We're all in this together, right? So we're a team. En esto juntos, somos un equipo. So as a team, we're here to support and help. Así que somos un equipo y estamos aquí para ayudarles y apoyarlos y darles todo lo que necesitan. Okay, I think that's finally it. You did it, Laura. You were a great translator. Thank you, Deanna. Translate that for everybody. You tell them that I said that you were a great translator. Ella dice que soy una buena traductora. And I talk fast, and sometimes I say too much, so I'm not easy to translate for. Y dice que habla muy rápido y que pues realmente no es muy fácil traducirla. So try translating David Dillingham. Well, you win a big applause for being so great. Thank you. So, hey, let's turn it back over to Carlos, who will wrap us up tonight. And I can't wait to hear from you about your experiences with this. Thank you, Deanna. Thank you very much, Deanna. Thank you very much, Laurita. I appreciate a lot this time with everybody. Muchas gracias a todos.